de mi inconsciente, como un iluminador de mi propia sombra, ¿sí? Nos permite ver nuestra sombra de frente. Ahora vamos a profundizar un poco más. Y por otro lado tenemos al Papa, que vamos a también limpiar su nombre, ¿sí? Porque si bien está encarnado acá y hay como todo un tinte religioso, ¿sí? Sí, el representante de Dios en la tierra. Es el representante de Dios en la tierra, pero saquemos lo religioso, ¿sí? Ahí vamos a limpiar un poco este arquetipo, ¿sí? Que si bien podría estar representado por un papa de la Iglesia Católica, también es el sacerdote, ¿sí? Así que desde ese lugar podría ser, no sé, un sacerdote de una tribu, ¿sí? Un chamán, podría ser un guía espiritual y podría ser cualquiera de nosotros, sin ir muy lejos. Es decir, la idea es... ¿Cómo? Recordemos que el Papa, la función es, como representante de Dios en la tierra, también se le dice el pontífice. Un pontífice que es un puente, ¿no? Que está comunicando lo humano con lo divino. Exactamente. Entonces, desde ahí, después lo vamos a ver en una figura que es la torre, que ese también hay una representación de lo que quiso hacer el hombre para llegar a la divinidad. Claro. Sí, tal cual. Y esto que vos decís de pontífice, podemos ver también el 5 como un puente. Y los dos van a ser puentes, pero hacia distintos lugares, ¿sí? Uno hacia las alturas espirituales, hacia la luz, y el otro hacia la profundidad de mi propio ser. ¿Sí? No es que estamos hablando de una figura externa o de una imagen de diablo que nos trae la cultura judeo-cristiana, ¿sí? Tiene que ver con un arquetipo que está dentro nuestro. Es más, el Papa, ¿sí? Es un arquetipo que subyace dentro de todos y cada uno de ustedes y que muchas veces se activa, sepamos o no lo sepamos. En la medida que uno despierta la conciencia, se da cuenta de que los arquetipos pueden ser cada vez experimentados por uno mismo, ¿sí? Y deja de vivirlo afuera. Si bien desde, vamos a decir, el camino del héroe o desde el proceso de individuación, a partir de este arquetipo, psicológicamente, a partir del 5, o sea, del Papa, el arquetipo se empieza a enfrentar internamente, ¿sí? Es decir, bueno, podría marcar el diálogo entre mi conciencia y mis propios instintos internos, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que todos los arcanos o arquetipos sean despertados desde adentro, ¿sí? Por eso, y vuelvo a repetir esto, después claramente escuchar la primera parte del audio, no sé quién más llegó, que era lo que, esta idea que rescato, de que no tenemos que identificarnos o hacer identidad, es decir, hacernos idiotas, con ningún arcano, ni con nada. O idealizar. Idealizando, ¿no? En ese sentido, porque la conciencia, como es que nuestra percepción es fragmentada de la realidad, no podemos desplegar la percepción mandática de todo el entramado. Es decir, en este caso de todo el tarot, ¿no? En otro caso serían de algo en particular con lo que me identifiquen. Hablando de idealización, ahí estamos viendo una marcha de caballo. A través de esta ventana se ve de todo. Sí. De todo. Bien. Entonces, bueno, la tentación en todas sus formas. Tentación en el sentido de somos tentados siempre a ir más allá. ¿Sí? O sea, lo que consideramos que estaba en controlado, ¿sí? Y si lo escuchan el número también pueden para recordarlo, un 5, un sin control. ¿No? Va a ir un poquito más allá de eso que ya nos habíamos despertado y decir, bueno, teníamos, claro, nuestra habitación, teníamos un techito, teníamos toda la estructura armada. Ahora nos invita a ir más allá, vamos a ver a dónde nos lleva.
y un poco perder el control también, Claro. ¿no? En ese sentido. Bien, igual lo vamos a bajar a tierra para que lo entendamos, no vamos a poner algún ejemplo en concreto. Bien, entonces, el Papa es un mediador que comunica con fe, uno de los valores más altos del espíritu, la fe, ¿sí? Es decir, bueno, para encarnar este arquetipo es imprescindible tener fe, sin más ni menos. Conduce su rebaño hacia las virtudes, ¿sí? Estos valores luminosos son la transformación de las pulsiones oscuras que se encuentran en el diablo. Recordemos que estamos viendo el arquetipo en su máxima pureza, ¿sí? Se lo puede ver en luz y se lo puede ver en sombra también. El diablo, por su parte, orienta nuestra atención hacia la profunda naturaleza inconsciente, más allá del bien y el mal, ¿sí? No representa ninguna moral, él muestra muestra la interioridad como es. Claro, ¿sí? lo que por ahí nosotros consideramos que era el mal, en este caso nos está diciendo que va más allá del bien y del mal mismo. Claro. Nos obliga a conocer nuestros deseos, nuestras compulsiones, las energías que se despliegan fuera de la moral. Esto como para tener un pantallazo primero de lo que están representando cada uno, y ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué pasaría si el Papa no absorbiera la energía del diablo? Las enseñanzas del Papa serían utópicas, artificiales, desencarnadas, ¿sí? Eso pasaría en ese caso. Es decir, acá estamos viendo que ambos actúan juntos. Bien. Si el diablo no acepta al Papa, se sume en el exceso, en la destrucción, en la superación arrogante y sin límites. ¿Se entiende esto? Que uno actúa, en realidad uno es la sombra del otro y viceversa. Y ambos las tienen, porque el Papa algo del diablo también debe tener para iluminar todo esto. Totalmente. Está iluminado, llegó primero a eso. Sí, tal cual. Pero digo, si caemos en la pura fragmentación, por ejemplo, esto de fantasear, iluminarnos fantaseando figuras de luz, tiene que ver con una polarización del Papa, por ejemplo, ¿sí? Pero en cambio, si yo también hago consciente mi oscuridad, y eso es lo que propone la iniciación del tarot, ¿sí? ¿Qué propone el tarot? Iluminar, elevar nuestros instintos, nuestra energía primal. Pero para eso primero la tengo que reconocer. La tengo que reconocer. Y eso va a venir de la mano del arcano 15. ¿Sí? El arcano 15 nos va a venir a mostrar cuáles son estas compulsiones que constituyen en realidad una base que es antiquísima en el ser humano, que son nuestras memorias de antaño. Es decir, nuestras memorias más animales, ¿sí? Y con esto pónganle el nombre que quieran, aberrantes, impulsos asesinos, impulsos de generaciones, ¿no? Es decir, entra de todo acá. Ahora vamos a ir profundizando. Entonces, vamos directamente a entrar con el Papa, que es el arcano 5, ¿sí? Podría decirse, me gusta que esté así como en el cosmos, ¿sí? Sí, porque esto señor. nos invita a ir a un arquetipo de sacerdote que va más allá de lo humano. Allá del Vaticano. Más allá del Vaticano ni hablar. Más allá del Vaticano ni hablar. Pero sí que, bueno, esto no es... ¿Cómo es? Yo, por ejemplo, Sí. hoy pregunto algo y me sale el Papa. Y suponete que, qué sé yo, quiera me diga o que me dé una situación. Perdón. Que te dé una ayuda o vos puedes interpretarlo con respecto a una situación, Sí. a la carta. Sí. Cuando es una carta, o sea, ¿cómo haces para relacionarla con el otro? ¿Es lo que te falta? ¿Es lo que uno tiene que tratar de buscar? Con el otro, con otra persona, decís vos. No, o sea, ¿Cuál con es la otra carta. el mismo grado? Claro.
¿Cómo hago para relacionarlo? Yo hago una pregunta hoy y saco el Papa. Sí. ¿Cómo consideras el diablo, decís vos? Claro, o cómo saber si yo en esa situación estoy viviendo la parte oscura o Hay que voy al entender- camino de la... Sí, hay que entender Sí, sí. que la parte de la interpretación y de las preguntas puntuales, digamos, contempla quizás otro tipo de esfera, ¿sí? No es que nosotros tenemos que ver sí o sí esto en una interpretación, ¿te das cuenta? Es decir, si vos preguntás, si haces una pregunta puntual, no necesariamente tenés que traer, y te sale el Papa, no necesariamente tenés que traer el diablo, ¿sí? Porque la respuesta que te está dando el tarot es el Papa. Sí. Nosotros acá estamos tratando de comprender el tarot en su profundidad y interconectado, en este caso, con la interconexión es con las cartas del mismo grado, ¿sí? Pero es para comprender la esencia del tarot. Después lo interpretativo comprende otra dinámica, ¿sí? Que es mucho más puntual y más simple de lo que uno cree en realidad, pero previo a yo poder interpretar el tarot, lo tengo que entender. Eso es de alguna manera lo que proponemos en este taller, es decir, ir a la médula del tarot, porque no te sirve de nada ser una taróloga, ¿sí? O hacer una interpretación a otra persona si no conoces cuál es la profundidad, qué es lo que trae el tarot, qué vibración tiene, qué mensaje viene a aportar. ¿Te das cuenta? No sé si respondré. Sí, Después, Y sí. estando un Papa en el medio, en el 5, puede ser, pero espérate. En vez de ser un sí, puede ser, pero hay una espera para hacer un sí. Si se responde esta pregunta de sí o no. Sí, a veces no es sí o no, a veces uno pregunta otra cosa también, todo Sí. depende de la pregunta, de las circunstancias que evoque o la consultante o lo que uno esté preguntando, pero eso tiene que ver, por eso, y lo dije esta mañana y lo dije al principio de la clase, una cosa es la interpretación y otra cosa es la comprensión profunda del tarot. Son dos universos que son, no te digo que son distintos, totalmente distintos porque estamos hablando de tarot, ¿sí? Pero tenemos que hacer de cuenta que son dos materias diferentes, ¿sí? Ahora estamos tratando de comprender el tarot porque es como, no sé, antes de hacer una práctica de algo, que si bien yo las animo a que conecte con el tarot intuitivamente, primero necesito conocer, por ejemplo, no sé, un médico, cuáles son los distintos sistemas, ¿sí? Es decir, porque si no podría meter la pata o no estaría desorientado, ¿sí? Claro. En ese caso, remite también, puede ser que ayude y colabore. Esta es la imagen de Cristo que nosotros consideramos como un ser pacífico, ¿no? Con el atuendo blanco y demás, sonriente, llegando, así, abrazando a los niños, dulces. Bueno, tenés esa imagen del Papa, ¿cierto? ¿Qué le pasó cuando fue a la sinagoga? Cuando vio a todos los mercaderes que empezó a levantar las mesas y se caían las monedas y como hizo un caja ahí. La ira. Claro, entonces ahí capaz que complemente un poco a la hora de pensar el Papa y el diablo, ¿no? En ese sentido, como diciendo, Claro, es como si tuviera una fuerza que dice, bueno, tuviera una fuerza para Claro. hacer tanto el bien que figura el Papa, sí, también tiene la parte oscura, todo oscura para hacer. Es que la tenemos. acuérdense que por eso le decimos una de las claves que tiene el diablo es más allá del bien y el mal. Él no va a considerar eso, él lo va a hacer. Después veremos, ¿no? Pero en ese caso Cristo nos enseñó eso. Tenía algo de guerrero. Comprender estos juegos de arcanos nos sirven para precisamente no fragmentar la conciencia, ¿te das cuenta? Es decir, poder integrar la totalidad, ¿sí? De quizás dos aspectos de una misma energía. Es como el zodíaco, ¿no? Los opuestos complementarios. En ese sentido, siempre está bueno estudiar el zodíaco de manera
integradas, por así decirlo, ¿no? Es decir, si yo lo estudio de manera fragmentada y no voy a estar entendiendo la esencia del sistema total, por así decirlo, ¿no? Estaría solamente posicionándome en un lugar. Creo que esto también te sirve, no tanto en una interpretación, ¿sí? Es cierto, por ahí en una interpretación vos decís, pero ¿para qué quiero saber esto? Es decir, ¿me va a servir? ¿Cómo hago yo? ¿Sí? Estamos dando un salto muy grande en realidad ahí, porque primero tenemos que entender el tarot, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, sí, esto simplemente nos invita a entender lo esencial del tarot y de los arcanos, por así decirlo, ¿sí? ¿Se entiende? Bárbaro. Entonces, el Papa, características generales, bueno, grado 5, introduce un ideal, una tentación de ir más allá, encarna la unidad divina y la enseña, ¿sí? Como dijo Marian, es el representante del Dios en la tierra, por así decirlo. Hay un referente, ¿se acuerdan de la papisa que tenía un libro, que eran libros sagrados? Bueno, ella leía la palabra, en cambio el Papa es la palabra. Es la palabra. En ese sentido está bueno eso que dice, porque a la papisa no le interesa misionar, por así decirlo. Es decir, no le interesa hacer una bajada de información a otro, una bajada de luz. La papisa deja en el claustro estudiando, ¿sí? En cambio el Papa, que aparte es el número 5, ¿sí? Es decir, es un número más bien activo, si se quiere, y los pares son más receptivos, va a venir a hacer una acción espiritual. De hecho, su objetivo es espiritualizar la materia. El verbo chocarme. ¿Cómo? ¿No hay un lugar que dice que el verbo es chocar? Claro. El verbo chocarme. Y hay, tal cual. bueno, hay en un texto bíblico, una partecita, que hace una diferencia, que nosotros conocemos como la palabra, como referencia de logos, ¿no? Que ya venía del emperador, el logos, bueno. Ahora aparece un término que se le dice, o se nombra, rema, R-H-E-M-A, rema. Y eso sería, uno es como si fuera logos, lo objetivo, y rema, lo subjetivo, en el sentido de que es la divinidad hablando a través mío. Eso sería, ¿se me entiende? Como ya, claro. Ya lo vamos a ver simbólicamente en la carta, cómo está representada esta palabra divina, por así decirlo, pero sí, tiene que ver con eso. Bueno, otra de las características es que es un puente transmisor que permite el encuentro de los contrarios, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, recordemos, ¿se acuerdan el cuadro de numerología evolutiva, en donde empezábamos en el 1, había como una especie de rectángulo? Sí. Bueno, con el 5, se podría decir que estamos ya finalizando el cuadrante Tierra. Entonces, ahí es donde se genera el puente entre el cielo y la Tierra, ¿sí? Por eso él es el pontífice. Ya en el 6 ya vamos a estar en el cuadrante cielo, ¿sí? El 6 como, bueno, para los cabalistas, ¿no? Un número muy importante porque ya estamos hablando de lo divino en la tierra, ¿sí? Pero el 5 hace de puente, ¿sí? En este caso, desde la numerología, justo está ahí. No lo tengo acá a la lámina, pero sí, el 5 justo está. Ya con el 6 sí empezamos en el cuadrante cielo, ¿sí? Es decir, bueno, utilizando esta lámina, tenemos abajo el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5. Y ya después tenemos el eje del cielo, ¿sí? El cuadrado cielo. Entonces, acá estaría el 5 haciendo de puente, ¿sí? Entre el cielo y la tierra. Bárbaro. Vamos. Entonces, seguimos con el Papa, evoluciona desde la Tierra más allá de la situación, ¿sí? Evoluciona desde la Tierra, podemos pensar al emperador también, ¿no? Un emperador que en ese sentido va más allá de la situación. Vamos a bajarlo en términos prácticos, ¿sí? Una persona un empresario exitoso, ¿sí? Que ha forjado una familia, padre de familia, ¿sí? Es decir,
buen negociante también, pero que ha conquistado, por así decirlo, en términos materiales, su vida, ¿sí? Pero la persona siente un vacío, ¿sí? Y puede que por las noches tome ginebra, por así decirlo, a escondidas de su mujer, ¿sí? Porque siente que algo le falta, ¿sí? Porque siente que ha llegado al límite de su vida, ¿no? Es decir, en realidad llegó al límite del eje tierra. Es decir, más allá no puede ir. Ahora va a tocar otra experiencia, ahora van a tocar otras inquietudes, ¿sí? Entonces, bueno, una posible solución desde el punto de vista evolutivo que propone el tarot es ir hacia el Papa, ¿sí? Es dar un pasito más. No importa la forma, no importa si es a través de la religión, si es a través de no sé, enseñanzas, textos que le llegan, lo que fuese, ¿sí? No importa eso. Lo que importa es que tiene que ir más allá del eje tierra. O sea, tiene que ir más allá de su propia materialidad y de la identificación, de haber hecho identificación con la materia. Ahí tenemos otra vez el problema de identificarse, ¿no? En ese sentido. Va a tener que integrar y conquistar otro universo que tiene que ver con un universo más espiritual, en la búsqueda de... ¿Del deseo? En la búsqueda, el deseo está vinculado al 5. O sea, esta situación Sí, el deseo está vinculado al 5, pero por ejemplo, integrando los arcanos menores, qué sé yo, un deseo de tipo sexual, por ejemplo, estaría vinculado con un 5 de bastos. Un deseo de tipo material, con un 5 de oros o denarios. Un deseo de tipo emocional estaría vinculado con el 5 de copas. Ahí tenemos otra parte del tarot, que son los arcanos menores, y que uno ya más específicamente puede jugar o puede vislumbrar, hacer consciente qué clase de deseo tengo enfrente.